Muy buenos días, estamos a punto de dar inicio a un nuevo seminario de Mundo VFX. El día de hoy vamos a estar hablando de la paridad dólar-peso chileno. Eso sí, les tengo noticia, el día de hoy los iba a acompañar Rodrigo Castillo, que es nuestro director general, pero se le presentó un imprevisto, así que se atrasó un poco. De todas formas, en una de esas puede que llegue y lo ayude un poquito, pero dado que tuvo este inconveniente, lo voy a cubrir y vamos a estar hablando un poquito del dólar, ¿ya? Yo sé que todos los días en general estamos hablando del dólar, pero hoy día lo vamos a ver ya de fondo, o sea, vamos a ver cuáles son buenos niveles de soporte, cuáles son buenos niveles de resistencia, cuáles son las proyecciones que tenemos de aquí a fin de año para que puedan tener obviamente una idea mucho más clara, ¿ya? Así que por favor me van confirmando audio y video, porque tengo aquí algunos que me dicen que sí, otros que me dicen que no, así que por favor me confirman y comenzamos el seminario. Perfecto, ahora sí entonces me van confirmando que sí tenemos audio y video, así que vamos a comenzar con el seminario del día de hoy. Y primero que todo me presento, mi nombre es Camilo Celedón, soy analista de inversiones de VFX. Voy a compartir mi cámara igual para los que no me conocen, que puedan verme. Si no estoy con la mejor luz, así que no sé si me vea mucho para que salga bien oscuro, pero al menos ahí para que puedan también ver. Ya, vamos acá a ver entonces la cámara. Perfecto. Entonces, como les decía, me presento, mi nombre es Camilo Celedón, soy analista de inversiones acá de Mundo IFX y el día de hoy les voy a estar hablando un poco acerca de cómo se comporta el dólar peso chileno. Ya, acá tenemos cómo aprovechar la volatilidad del dólar entonces. El dólar en general es un instrumento bastante atractivo de operar, de invertir en él, porque generalmente viene con una cierta tendencia bastante clara, ¿ya? Sin embargo, durante el último tiempo hemos visto en realidad unos movimientos bastante erráticos. De repente, por ejemplo, vemos subidas muy, muy fuertes en un corto periodo de tiempo, hace 3, 4 días, por ejemplo, en donde vemos que de repente puede subir 30, 40 pesos, 50 pesos. Y luego de eso, de repente vemos correcciones muy, muy fuertes. Entonces, está un poquito difícil poder saber de forma certera cuál es la tendencia del dólar. Sin embargo, es un instrumento que respeta mucho los niveles de soporte y de resistencia. Por ende, cuando tenemos, por ejemplo, aspectos fundamentales, ¿qué quiero decir con fundamentales? Cuando hablamos de noticias, cuando hablamos de datos económicos, si tenemos las noticias, si tenemos los datos económicos, y además de eso estamos trabajando con buenos niveles de soporte y de resistencia, es muy probable que tengamos movimientos exitosos. Así que por eso también es atractivo hablar hoy día del dólar, porque creo que en realidad puede significar una muy buena oportunidad para hacer trading. Y además de esto también hay que aprovechar el momento en el que está el dólar, en el sentido de que hoy día es uno de los instrumentos con una volatilidad bastante alta. Antes, cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos trading en el dólar, para tener un recorrido de repente de 20, 25 pesos, teníamos que estar, no sé, una operación de repente una semana entera o más. Pero ahora, normalmente nosotros cuando vemos movimientos, por ejemplo, en el dólar, son movimientos bastante largos. Ya hoy día, por ejemplo, de repente hay un día de repente que se mueve 20 pesos al alza, 20 pesos a la baja, 15 al alza, 15 a la baja. Entonces, en realidad ahora es un instrumento mucho más atractivo para lo que es el trade. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos trading, justamente lo que buscamos es volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ustedes en realidad están buscando una inversión más tranquila, más conservadora, claramente el trading no es algo tan para ustedes. ¿Ya? Ahora, quiero hacer, eso sí, un alcance. Por ejemplo, ustedes cuando hablan, bueno, nosotros cuando hablamos de trading, no, esto significa obviamente la facilidad de poder hacer inversiones de corto plazo. Ya hay una inversión como cualquier otra, pero de corto plazo. ¿Ok? Sin embargo, ustedes dentro de la plataforma tienen la opción de poder invertir al corto plazo, al mediano plazo o al largo plazo. Eso lo deciden ustedes. Ustedes perfectamente, por ejemplo, no sé, podemos tener un cliente que le gusta operar Standard & Poor's o Nasdaq y entra, por ejemplo, de un lote, saca una buena ganancia afuera, una venta en Standard & Poor's, una buena ganancia afuera, y puede estar así durante el día y sacar una buena rentabilidad.
¿Cómo puede haber otra persona que aproveche un punto muy bajo, por ejemplo el Standard Poor's, y se compra una cantidad pequeña a largo plazo? ¿Ok? Pensando en una inversión mucho más conservadora. Así que, como les digo, en realidad ustedes en esta plataforma tienen la opción de invertir como ustedes deseen. Pueden hacerlo en el corto plazo o en el largo plazo. Así como puedo yo hacer una operación, por ejemplo, de un lote en dólar peso y, no sé, sacar 5 pesos y ganarme 500.000, o puedo, por ejemplo, crear un micro lote a largo plazo, comprarlo, no sé, en 870 y dejarlo correr hasta que llegue nuevamente a los 1000. ¿Ok? Ambas inversiones son buenas, ambas inversiones pueden tener buenas ganancias, depende en realidad del perfil que ustedes tengan, del riesgo que quieran asumir y de la cantidad de tiempo que ustedes también quieran tener esta oportunidad abierta. ¿Ya? Yo les recomiendo que, como esto es trading y como es una plataforma de trading, aprovechen eso mismo, aprovechen de repente los movimientos cortos. O sea, si yo sé que hoy día, por ejemplo, hay un dato importante de mercado, si yo sé que hoy día, por ejemplo, lo más probable es que el dólar se mueva bastante, ¿qué hago? Ese día opero, saco una buena ganancia, 10, 12 pesos, afuera. ¿Ok? Y me quedo con esa ganancia. Y eso fue en un día. Y así como hoy día me puede ir bien, otro día me puede ir mejor, otro día me puede ir bien, quizás después tengo una mala racha, me vuelve a ir bien, pero son inversiones rapiditas y que le pueden sacar buen provecho. ¿Ok? Así que bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito del dólar, ¿ya? Lo primero que vamos a hablar con respecto al dólar es cuáles son los factores que influyen en el dólar. Yo aquí puse unos pocos porque en realidad cada uno de estos factores tiene también su propio desglose. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, uno de los factores que más influye en el dólar peso chileno es el comportamiento del cobre, porque el cobre tiene una relación directa, ya directamente proporcional, con el peso chileno. O sea que si el cobre sube, el peso chileno sube. Si el cobre baja, el peso chileno baja. ¿Y qué ha pasado el último tiempo con el cobre? El cobre ha caído muy, muy, muy fuerte. Y asimismo también nosotros hemos visto una debilidad del peso chileno durante el último tiempo, en donde pasamos, no sé, de hace 2 años estar, estoy especulando, no acuerdo bien, pero de los 700 a estar sobre los 1000. ¿Ok? Así que todos estos movimientos se traducen un poco también en cómo estos factores que yo acabo de poner acá se van moviendo, van fluyendo y le van entregando volatilidad al peso chileno. Entonces, uno de los principales es el cobre, que como les digo, tiene directamente relación con el peso chileno. Y el cobre, ¿quién es el mayor consumidor que tenemos? Es China. Por ende, no quise poner China, porque en realidad es netamente una consecuencia. Pero uno de los factores más importantes es entonces el cobre, y para el cobre, uno de sus factores más importantes es China. ¿Por qué? Porque China es el mayor comprador. ¿Qué quiere decir esto? Que si la economía china está bien, si la economía china va creciendo, está en auge, lo más probable es que tengamos un buen comportamiento del cobre alcista, y esto también debería entregar mayor fortaleza al peso chileno, ¿ya? Por ende, si el cobre va bien, el dólar debería bajar acá en Chile. Si el cobre va mal, el dólar debería subir en Chile, ¿ya? Por otro lado, otro factor importante que tenemos es, es la inflación, ya que ha sido una de las cosas que más nos ha atacado durante el último tiempo. Y la inflación es muy importante porque la inflación lo que hace es que se encarezcan las cosas. Ya todos los productos que nosotros vamos consumiendo generalmente se vuelven más caros. Ya, por ejemplo, no sé, antes con 1.000 pesos podíamos comprar, no sé, 4 panes. Ahora con mil pesos podemos comprar solo 3. Antes con 1.000 pesos podíamos comprar 2 cajas de leche. Hoy día podemos comprar solamente una. Eso también va afectando mucho porque afecta el valor de la moneda, ¿ya? Y la inflación no tan solo en Chile, sino que la inflación también en Estados Unidos, me refiero a la inflación en general, afecta mucho también en cómo van cotizando estas monedas. Y recuerden que también una inflación elevada lo que hace es que justamente lo que viene después, que es el Banco Central de Chile y la Reserva Federal de Estados Unidos, actúen para poder controlar esta alza en el precio del dólar o esta alza en el precio del peso chileno. ¿Ok? Así que todo esto tiene relación, la inflación, el Banco Central de Chile y la Reserva Federal. Cada vez que una de estas entidades decide actuar para poder controlar, por ejemplo, la inflación, de inmediato pega muy fuerte en la cotización del dólar peso chileno. Hoy día, por ejemplo, hubo IPC de Chile, ¿okay? El cual resultó ser menor a lo esperado. Que si bien creció la inflación durante el mes de octubre, creció de una forma menor a lo que se esperaba. Se esperaba un 0,9% y creció un 0,5%. Esto es una buena señal. ¿Okay? ¿Por qué?
porque venimos con una inflación tan descontrolada que un dato que entregue, entre comillas, un poco de alivio, podría ser bien visto, ¿ya? Ahora, hoy día estamos en un periodo un poco complejo para interpretar datos. ¿Por qué? Porque en realidad estamos en un contexto un poco ambiguo. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si la inflación de Chile hubiese salido alta? En ese caso, por ejemplo, le daría presiones al Banco Central de Chile para seguir subiendo las tasas. Pero por otro lado, el Banco Central de Chile ya tiene las tasas muy arriba. Por ende, también se empieza a especular hasta dónde el Banco Central de Chile puede subir sus tasas. Así que ya, por ejemplo, en ese caso hubiese sido ambiguo. Y en el caso que en realidad pasó, que la inflación salió menos, en ese caso, le quita presiones al Banco Central de Chile para seguir subiendo las tasas, por ende eso debería debilitar el peso chileno. Sin embargo, también se está logrando enfriar la economía, que es justamente la idea que tenía el Banco Central de Chile al estar haciendo estas subidas de tasa. Lograr enfriar la economía para aliviar la inflación y por ende esto también sería visto dentro de todo bueno. ¿Okay? Así que son datos ambiguos. ¿Ya? Con respecto a la Reserva Federal de Estados Unidos, también afecta de la misma forma que el Banco Central de Chile. Estos tienen que manejar sus tasas de interés para poder ver en realidad cómo está cotizando el dólar en general. ¿Ok? La Reserva Federal y el Banco Central de Chile son entidades para controlar entonces la moneda, ya para controlar la inflación. Es justamente para eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, la Reserva Federal este día jueves, de hecho, este día jueves, va a publicar su IPC. Si el IPC de Estados Unidos resulta ser más alto de lo esperado, podríamos tener un dólar subiendo fuerte, recuperando varios niveles y posicionarse sobre los 9.40 nuevamente. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, que la Reserva Federal, que el IPC de Estados Unidos en realidad es menor a lo esperado, le podría quitar presiones a la Reserva Federal y esto podría hacer que caiga un poquito más el dólar y podríamos verlo por debajo de los 900. Así que atentos al dato del día jueves. Otro factor importante son los datos económicos en general. ¿Y a qué datos económicos me refiero? Por ejemplo, el dato del IPC, que es justamente lo que estaba hablando, los datos de empleo, los datos de desempleo, los datos de ventas, ya cómo se están moviendo las ventas en el país, están aumentando, hay menos, qué sé yo, la balanza comercial, etcétera, ¿ya? Y otra cosa que también afecta mucho es la inversión dentro del país, las inversiones extranjeras dentro del país, ya como también, por ejemplo, la misma inversión dentro del país, ¿a qué me refiero? El gasto público, ¿ya? Todo lo que quiere decir con respecto a gasto, a inversión, etcétera, todo eso también influye en cómo va moviéndose la moneda, ¿ya? Así que hay que estar atento a todos estos factores para nosotros poder tener una mejor idea de cómo en realidad se está moviendo el dólar, ¿ok? Ahora quiero que nos pasemos directamente a la plataforma para que podamos determinar, por ejemplo, buenos niveles de soporte, buenos niveles de resistencia y así también que podamos ver en realidad si existe o no una buena oportunidad para estar operando. ¿Ya? Antes de cualquier cosa, les dejo aquí mis datos de contacto por si en realidad quieren ver alguna inversión, quieren conocer un poquito más o tienen alguna duda, pueden contactarme directamente a través de mi WhatsApp o a través de mi correo electrónico ccledon@mundovfx.com. ¿Ya? Así que ahí tienen mis datos de contacto. Otra cosa que también les quería comentar es que nosotros durante el mes de noviembre vamos a estar promocionando un curso de trading, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que para todos aquellos que estén recién comenzando en este mundo, o que de repente no estén comenzando, sino que tienen dudas con respecto a esto, les interesaría saber un poquito más, vamos a estar dando un curso de trading, el cual va a empezar el 1 de diciembre, así que si les interesa, pueden inscribirse con nosotros, pueden hablar con sus ejecutivos, pueden dejarme un mensajito. Este curso va a ser bastante completo, vamos a estar tocando distintos módulos, desde cosas muy básicas hasta cosas muy avanzadas, así que para todos aquellos, como les digo, que quieran adentrarse un poco más en el trading, que quieran aprender un poco más de inversiones, están totalmente invitados. Este curso va a ser totalmente gratuito para nuestros clientes, ¿ok? No tienen que hacer ningún gasto adicional, solamente tienen que ser clientes de MundoVFX, tener una cuenta con nosotros y van a poder participar de este curso, ¿ok? Así que ahí les dejo la información también y como les digo, parte el 1 de diciembre por si quieren también participar, ¿ok?
Entonces, nos vamos a ir directamente al dólar peso chileno porque es obviamente lo que nos compete el día de hoy, ver cómo entonces poder aprovechar la volatilidad del dólar peso. ¿Ya? Vamos a abrir también ¿cómo que se llama? Otros indicadores, ya como por ejemplo el dólar index, y vamos a abrir también otro instrumento que vendría siendo el cobre, ¿ya? ¿Por qué abrí estos dos instrumentos? Porque son justamente los que también afectan la variación del dólar. Y en este caso, entonces, vamos a dejar el dólar index con velas diarias y vamos a dejar también el cobre con velas diarias. Ya tenemos ahí entonces tanto el cobre como también el dólar index. Y por otro lado también tenemos acá el dólar peso chileno. El dólar peso chileno, como pueden ver, yo lo tengo marcado con soporte y resistencias. Sin embargo, vamos a borrar el gráfico, ¿ya? Para poder entonces tomarlo entre nosotros. O sea, poder obviamente establecer todos estos puntos entre nosotros, ¿ok? Así que vamos a comenzar entonces a ver los soportes y resistencias de este instrumento. Para esto les recomiendo entonces agrandar el gráfico. Por si no lo saben, o por si, por ejemplo, recién están ocupando esta plataforma, vamos a hacer todo de nuevo. Una vez que ustedes ingresen a la Xstation, pueden buscar los instrumentos que ustedes quieran ver los gráficos en este cuadrito de texto que está acá arriba. Ahí yo puedo buscar USSLP, ya con este botoncito abro el gráfico, ya como pueden ver ahí lo puedo ver de inmediato, o lo puedo abrir directamente desde este botón que está acá abajo en el más, ¿ok? Y aquí puedo buscar, por ejemplo, el dólar index, ¿ya? Y como pueden ver acá también, por ejemplo, puedo agregar el Cooper, ¿ya? Así que ahí, por ejemplo, pueden ver cómo se están comportando todos estos instrumentos, ¿ya? Yo les recomiendo entonces, por ejemplo, en el caso del dólar, perdón, voy a cerrar un poco mi cámara para que puedan tener una mejor perspectiva entonces del gráfico, porque ahí no me estaban viendo muy bien, ahí sí. ¿Ya? Así que acá pueden tener una mejor perspectiva del gráfico y en este caso entonces, como pueden ver, yo les recomiendo ver el gráfico del dólar en velas diarias y comenzar a marcar entonces niveles de soporte y niveles de resistencia, que es lo que siempre les digo en general y es lo que siempre hay que hacer con todos los instrumentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta forma podemos determinar de inmediato cuáles son buenos puntos de entrada y buenos puntos de salida, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, por ejemplo, con estos puntos, le vamos a cambiar el color, eso sí, lo vamos a poner en naranjo. ¿Ya? Vamos a poner acá los primeros niveles entonces que vamos a ir marcando como niveles de soporte y niveles de resistencia. Vamos a marcar acá el 590 entonces, ¿ya? El 590 que es un soporte. Acá tenemos otro punto interesante que sería por acá en realidad. Ya vamos a marcar también este punto que vendría siendo aproximadamente el 640. Vamos a dejarlo ahí también marcado. Vamos a ir marcando otros niveles que estén por acá cercanos. Acá tenemos otro nivel que vendría siendo el 660 aproximadamente. Ya lo vamos a dejar marcado también, de hecho un poquito más abajo, como el 658, 659. Vamos a seguir marcando algún nivel. Acá tenemos uno muy importante, el 680, que lo tocó muchas veces. Acá tenemos el 700, que el 700 fue un famoso nivel de resistencia en su momento. Le costó mucho romperlo al dólar, de hecho, ese nivel. Tenemos otro después, aproximadamente en los 715, 716, ya que ahí también hay un nivel de resistencia. Y luego de eso también tenemos acá otros niveles un poquito más arriba, los cuales vamos a ir marcando de a poco, ¿ya? Así que por acá vamos marcando entonces varios niveles nuevos, te lo voy a bajar un poquito más arriba, aproximadamente aquí en los 735. Tenemos otros niveles un poquito más arriba que estarían aquí como en los 740 y algo, pero vamos a dejar los que están más marcados en realidad, que están un poquito más arriba, ¿ya? Vamos acá a marcar entonces algunos niveles más. Vamos acá a ir marcando entonces algunos otros niveles que también están muy interesantes. Ok, acá tenemos otro nivel. Por acá tenemos entonces otro nivel, en los 837 aproximadamente. Tenemos este nivel de acá arriba también, 870 y algo, perfecto. Y por aquí ya vamos viendo entonces algunos otros que ya están más arriba, ¿ya? Vamos acá entonces a verificar cuáles son buenos puntos de pivot.
¿ya? Y vamos a dejarlos marcaditos. Por ahí más o menos 9.50, 9.55, que ahí tiene una zona interesante, ¿ya? Los 9.90. Perfecto, entonces acá ya dejamos varios niveles marcados en el dólar peso. Se los voy a ir nombrando por si obviamente quieren ir marcándolo. El nivel más alto es el 1060 aproximadamente, luego de eso tenemos otro nivel, aproximadamente la zona del 990. Luego de eso, bueno, acá tenemos, en realidad son varios niveles, porque hay uno que está justamente en los 1000, ya por aquí, y tenemos otro que está un poquito más abajo, como en la zona del 989, 990, ¿ya? Así que vamos a dejarlo por aquí marcado. ¿Ya? Ahí entonces, tenemos el del 1060, el del 1000, el del 1000, perdón, el 1060, 1000, 989, 955, 950, tenemos otros los 920, 885, 873, 837, etc. Ahora, si nos pasamos a gráficos de una hora, nosotros podemos ver en realidad que tenemos una mayor cantidad de soportes y resistencias. ¿Ok? Y esto es lo importante de siempre tener esta segunda visual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos ver de nuevo el gráfico, tenemos la opción de ver en realidad que hay mayor cantidad de rebotes y por ende tenemos una mayor cantidad de información en cuanto a salidas de compra o salidas de venta. ¿Ya? De hecho, acá un poquito más arriba tenemos la zona del 940, si es que no me equivoco, que esta zona también está marcada. De hecho, acá como pueden ver hay una resistencia, acá justamente aperturó un gap y acá también aguantó un par de veces cuando estuvo cayendo, así que los 940 también es un punto válido. Otro punto interesante que tenemos son los 912, que también varias veces intentó rebotar en los 912 en este caso. Así que también se marca el 912, vamos a dejar acá bien marcado el 920, 912. Tenemos también la zona del 900, que la zona del 900 en realidad es más que nada como un punto de soporte psicológico, ¿ya? Y yo creo que por ahí estamos en realidad, acá ya dejamos varios niveles marcados, y yo creo que con esto tenemos entonces para poder sacar algunas primeras conclusiones. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos varios niveles marcados de soporte y resistencia en el dólar, y cuando ya tenemos entonces este escenario, lo que yo les recomiendo es, en este caso, por ejemplo, bueno, acá pasan dos cosas. Por ejemplo, cuando ya tenemos todos estos niveles de soporte y resistencia marcados, hay que ver en realidad cómo nosotros queremos operar. ¿A qué me refiero? Podemos elegir entre hacer trading como tal, por ejemplo, de forma rapidita. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, estar abriendo compras y ventas dentro de una mañana, dentro del mismo día, ya sacando rápido provecho, y eso lo podemos hacer tanto con noticias como con alguna estrategia con indicadores, ¿ok? Y por otro lado, lo que podemos hacer también es encontrar algún buen punto de pivot para irme, por ejemplo, en una operación de más largo plazo, ¿ya? Así que también podría ser una buena opción. Como les digo, ambos tipos de inversiones tienen sus beneficios, ambos tipos de inversiones también tienen sus riesgos. ¿Qué les recomendaría yo, por ejemplo? En realidad depende mucho de su perfil del cliente, como les decía con anterioridad, y en este caso lo que yo les recomendaría es que si ustedes tienen harto tiempo para poder, por ejemplo, meterse a la plataforma, ¿ya? Y en ese caso, por ejemplo, el tiempo que tienen también tiene, por ejemplo, o sea, me refiero a que si tienen tiempo para hacerlo y además de eso les gusta, por ejemplo, estar analizando el mercado en cortos periodos, yo les recomendaría entonces estar haciendo, por ejemplo, trading de corto plazo en el dólar, aprovechando las noticias en la apertura, aprovechando de repente algún indicador técnico, pero haciendo posiciones de corto plazo, o sea, aprovechando más que nada el día a día, un par de días, ¿ya? Pero si ustedes en realidad no tienen mucho tiempo para estar operando, para estar entrando todos los días al dólar, ver qué está pasando, cómo se están comportando, qué pasó con el Banco Central, si en realidad no tienen mucho tiempo para eso, les recomendaría pensar en operaciones más de largo plazo, ¿ya? Y para eso lo que tienen que hacer en realidad es esperar muy buenos puntos de pivot, ¿ya? Y cuando me refiero a muy buenos puntos de pivot, me refiero en realidad, por ejemplo, a estar buscando con algún indicador. Podría ser, por ejemplo, buscarlo con Fibonacci, podría ser, por ejemplo, buscarlo con alguna media móvil de 200,
ya, pero estar buscando puntos que sean en realidad puntos de pivot muy, muy interesantes para poder entrar entonces en una muy buena operación, ¿ya? Así que en este caso esa podría ser una buena opción, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, para los que quieren operar en corto plazo, lo que yo les recomendaría sería entonces comenzar a evaluar entonces, por ejemplo, cómo podríamos forjar alguna estrategia para operar el dólar. Lo primero que yo les recomiendo es que tengan tanto ojos para lo técnico como también ojos para lo fundamental, ¿ya? ¿Por qué? Ya tenemos un mercado que se ha visto muy afectado por diferentes noticias, ¿ya? Como por ejemplo, la inflación, como por ejemplo, los datos económicos en general, la ralentización económica, el tema del COVID. Hay muchas noticias que dando vuelta, bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania, etcétera. Entonces, todas estas cosas, todos estos factores que yo les estoy comunicando, ¿ya? Obviamente que afecta, obviamente, la cotización de este instrumento, ¿ya? Por ende, todo lo que es noticias tienen que sí o sí considerar, ¿ya? Así que el aspecto fundamental tienen que utilizarlo, tienen que estar viendo noticias. ¿Qué noticias les recomiendo yo? Bueno, tienen varios canales de noticias, uno de los más conocidos es Investing, así que igual se los recomiendo para todos aquellos que quieran ver información rápida y en español. Y acá todos los días, por ejemplo, se va publicando información relevante acerca, por ejemplo, de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando, por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania, qué está pasando con el petróleo, qué está pasando, por ejemplo, con China. Entonces ustedes acá ya pueden empezar a sacar sus primeras conclusiones con respecto a cómo viene el dólar, cómo viene el cobre, cómo viene el mercado en general, ¿ya? Así que les recomiendo estar atentos a estas noticias. Otra cosa importante es que ustedes también cuando entren a la plataforma y quieran operar el dólar, no tan solo miren el dólar, sino que miren el dólar index y miren también el cobre. ¿Por qué? Porque como les decía hace un rato, son algunos de los instrumentos que más afectan en la cotización del dólar peso chileno. Si el cobre viene alcista, lo más probable es que veamos al dólar peso chileno cayendo, ¿ya? Generalmente viene o el dólar arriba o el cobre abajo, ¿ya? O sea, perdón, o el cobre arriba o el dólar abajo. Casi nunca vienen los dos en la misma dirección. Generalmente siempre son contrapartes. Dólar arriba, cobre abajo. Dólar abajo, cobre arriba. ¿Ya? Así que en ese caso, yo les recomendaría estar, como les decía, atentos a estas noticias porque les podría entregar entonces buenos niveles, o sea, no tanto buenos niveles, sino que les podría entregar la tendencia mucho más clara de lo que podría estar pasando el día de hoy, ¿ya? Así que eso con respecto a lo que vendría siendo el dólar peso chileno con respecto a las noticias, ¿ya? Siempre estar mirando las noticias del cobre, del dólar, etcétera, y luego mirar el dólar index y el cobre. Para los que no lo saben, el dólar index es una cesta de divisas en contra del dólar, ¿ya? Y esta cesta de divisas es la cesta de justamente las divisas que más peso tienen en el mercado, obviamente a excepción del dólar. ¿A cuáles me refiero? Me refiero, por ejemplo, a el euro, me refiero al franco suizo, me refiero a la libra, al yen japonés, etcétera, ¿ok? A estas divisas entonces que son como las más poderosas o las que tienen mayor peso en el mercado, ¿ok? Así que eso con respecto entonces al dólar, ¿ya? O sea, perdón, al dólar index. Entonces, si nosotros vemos que el dólar index viene positivo, significa que el dólar en general ya se está apreciando de forma significativa en contra de otras divisas que serían obviamente divisas importantes también, ¿ya? Así que si el dólar viene fuerte en contra de estas divisas, obviamente ya, obviamente que también debería venir, por ejemplo, el dólar fuerte contra el peso chileno, ¿ya? Por eso justamente es importante tener un ojo en el dólar index, porque ya nos da una idea de que si el dólar en realidad está ganando o no terreno frente a otras divisas, ¿ya? Y que de hecho son divisas más poderosas que el peso chileno, y por ende ya si el dólar viene arriba, debería venir arriba también contra el peso chileno, ¿ya? Ahora, con respecto a temas técnicos,
¿Qué les recomendaría yo para poder visualizar el dólar de mejor forma? Una, obviamente, sería todo lo que tiene que ver con respecto a soporte y resistencia, que eso no lo podemos dejar pasar. Sí o sí, tenemos que tener ahí en consideración que tenemos que tener nuestros soporte y resistencia bien marcados, ¿ya? Otro punto importante es también, por ejemplo, que si tenemos tendencias muy largas en el dólar, como por ejemplo esta tendencia, podríamos también, por ejemplo, lanzar algún Fibonacci, ¿ya? Y en este caso podríamos lanzar el Fibonacci aproximadamente hasta este punto, ¿ya? Dado que en este caso, por ejemplo, estamos viendo acá la tendencia alcista que ha venido formando el dólar y actualmente, ya lo dejé un poquito corto, ahí sí, ¿ya? Y actualmente nos encontramos justamente en esta zona del 61.8 de Fibonacci, dado esta tendencia gigante que viene trayendo el dólar. Si yo tiro esta tendencia hasta más atrás, ¿ya? Igual dentro de todo nos encontramos muy cercanos a una zona importante de Fibonacci, que de hecho rompió hace poquito, que fue la zona del 50%, ¿ya? Sin embargo, yo les recomiendo siempre dejar, por ejemplo, el Fibonacci que le entregue más información de soportes y de resistencias, ¿ok? El que más en realidad respete estos niveles, ¿ya? Así que ahí ustedes van midiendo en realidad cuál es la que da los niveles más certeros para poder dejar esa extensión de Fibonacci como la marca, ¿ya? En este caso, por ejemplo, creo que esta se respeta un poquito más, ¿ya? Así que esta podría estar bien y en este caso le quedaría a un espacio al dólar peso para seguir cayendo si es que obviamente cumple estos parámetros, si no podríamos estar viendo un pullback y quizás termine subiendo. Todo va a depender en realidad de cómo salga el IPC de Estados Unidos este día jueves, ¿ya? Entonces, lo primero entonces es marcar los soportes y resistencia, ver el Fibonacci en un largo plazo, a ver si en realidad me está dando alguna buena zona de rebote o no. Ya, aparte de eso, vamos a también, por ejemplo, vamos a borrar por ahora este Fibonacci para que no se me vea tan rayada la pantalla. Y vamos a lanzar también, por ejemplo, un RSI. El RSI es un indicador relativo de fuerza, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que mide el impulso que está teniendo el mercado en este momento, si es un impulso alcista o un impulso bajista, y además de eso también tiene dos niveles muy interesantes. Ya, como pueden ver aquí, hay un 70 y acá hay un 30. Cuando tenemos al RSI cotizando por debajo del 30, significa que podríamos estar en presencia de un cambio de tendencia y esto podría comenzar a subir, ¿ok? Y cuando nos encontramos por encima del nivel del 70, significa que estamos en nivel de sobrecompra y podríamos comenzar también a ver una caída en el dólar, ¿ya? El RSI, como les comentaba entonces, es un indicador de fuerza relativa y nos ayuda a determinar la fuerza en la que, o sea, la fuerza y la dirección en la que se está moviendo el mercado. ¿Ok? Así que ahí también existe una muy buena opción para poder operar también el dólar peso con respecto a lo que vienen siendo los indicadores. Así que como les digo, el RSI nos puede ayudar a determinar entonces estos cambios de tendencia. ¿Ya? Otro indicador importante que también les sirve es el estocástico, sobre todo para aquellos que quieran, por ejemplo, hacer trading en el dólar peso de forma rápida, en corto plazo, ¿ok? Podrían aprovechar el estocástico. ¿Por qué? Porque el estocástico también tiene unos niveles interesantes, tiene el 80 y el 20, que de hecho los voy a dejar marcados para que ustedes lo puedan ver. El 80 y el 20, ¿ya? Ahí tenemos marcados los niveles y generalmente cuando nosotros nos encontramos por encima del 80 o por debajo del 20, estamos en presencia de un cambio de tendencia, ¿ok? Podemos ir marcando, por ejemplo, algunos niveles donde estuvo muy alto, entonces, este estocástico, ¿ya? Y vamos a ver en realidad si se da entonces que hay un cambio de tendencia o no, ¿ya? Voy a dejar solamente los marcados los que están más arriba para que puedan tener una visión un poquito más clara, ¿ya? Y también voy a dejar los que están marcados más abajo. Ok, ahí tenemos algunos niveles entonces y para que vayamos viendo en realidad si se da o no, vamos a ir comparando. Ya tenemos entonces acá que hay un cruce bajista, que sería acá, el cual se da, pero muy, muy leve, luego vuelve a corregir hacia arriba, pero luego al final termina bajando muy fuerte. Así que dentro de todo es una oportunidad que sí se da, ¿ya?
Por otro lado, otro movimiento importante que tenemos es que acá, por ejemplo, tenemos un movimiento de compra, ¿ok? Justo en este punto, el cual también se da, pero también muy cortito. Acá tenemos también una entrada de venta, la cual se da, pero también muy corta. Acá volvemos a tener un movimiento bajista, el cual es falso, ¿ok? Acá hay un movimiento falso, el cual no se da. Acá tenemos un movimiento de compra, el cual se da bastante bien. Acá tenemos otro movimiento de compra, el cual también se da bastante bien. Movimiento de venta acá, también se da bien. Y así vamos viendo distintos, obviamente, movimientos que se van dando, ¿ok? No se van dando quizás de una forma tan abrupta, pero como pueden ver, sí se van dando, ¿ya? Así que también es importante echarle un vistazo al estocástico que también los podría ayudar a hacer scalping, ¿ya? Que podría ser bueno para estar tomando compras y ventas de forma rápida, ¿ok? Entonces, como les digo, según la información que tenemos, vamos a ir actuando. Entonces, por ejemplo, supongamos que mañana yo me meto a ver las noticias, por ejemplo, sale una noticia con respecto a que podrían en realidad sacar las medidas de confinamiento en China, lo cual sería bueno para el cobre, por ende el cobre va a estar alcista, y esto implica entonces que lo más probable es que el dólar peso esté a la baja. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Buscar algún techo cercano, que podría ser este techo, por ejemplo, que está por encima del precio en el que estamos, y tomaría una venta en este punto hacia el soporte que esté más cerca. ¿Ya? Caso contrario, supongamos que el dólar index viene muy alcista, viene sobreponiéndose muy fuerte con respecto a las otras monedas, entonces en ese caso, ¿qué haría yo? Una compra en el dólar peso chileno. ¿Dónde haría la compra? Sería rompiendo los 912, 912, 913, o en caso de que corrija un poquito, estar comprando los 900, 902. ¿Ya? Podríamos estar entrando en alguno de los dos casos. Entonces hay que estar muy atentos a las noticias porque nos ayudan a saber cómo actuar. ¿Ya? Entonces, con respecto al dólar de cara a fin de año, ¿qué creo yo? Yo creo en realidad que vamos a ver mayor fortaleza del dólar en contra del peso chileno. ¿Por qué? Porque, como les estaba comentando hace un rato, el Banco Central de Chile ya alcanzó su techo casi con respecto a las subidas de tasa que ha venido generando, por ende no le queda mucho espacio para seguir actuando en contra de la inflación. Sin embargo, ya está logrando obviamente su cometido, que es enfriar un poco la economía. No así el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos aún le queda espacio para seguir subiendo tasas y aún es probable que siga creciendo la inflación también en el país americano. Por ende, podríamos seguir viendo subidas de tasas en Estados Unidos, no así en Chile. ¿Ya? Por ende, yo creo que en realidad el dólar podría recuperarse. Eso sí, no quiere decir que pase ahora. Todo depende del dato del jueves, que ese dato del jueves nos va a dar mayor seguridad con respecto a cómo va a estar el dólar los próximos días. Si el dato de IPC que se publica este día jueves, lo vamos a ver acá, esta semana, día jueves, ya si el dato que se publica este día jueves con respecto al IPC de Estados Unidos, que está acá, ya a las 10:30, se publica, sale mayor a 0,6, en ese caso podríamos ver un dólar alcista volviendo a posicionarse por encima de los 9,20. Sin embargo, en el caso de que veamos que el dato sale menor a 0,6, podríamos ver un dólar que continúe con la bajada e incluso rompa el nivel de los 900. Así que muy atento a este dato que lo pueden ver en el calendario de la plataforma a las 10:30 este día jueves. ¿Ya? Así que como les digo, yo creo en realidad que hay una mayor perspectiva alcista para el dólar de cara a lo que se viene a fin de año. Sin embargo, dependemos de estos datos económicos, los cuales obviamente van a dar mayor claridad de lo que va a hacer la Fed con respecto a su tasa de interés. ¿Ya? Pero si el dato sale bueno, está muy atractivo para estar comprando cercano a los 900, ¿ok? Entre los 9.2 y los 900, dependiendo obviamente cómo esté el día jueves, pero supongamos que está cercano a 900, podríamos estar comprando en los 902, con un stop aproximadamente en la zona del 8.94 y un take profit en los 9.20. ¿Ya? Esto podría ser una operación entonces para el día jueves, por ejemplo, ¿ya? Así es que el dato sale bueno. Estaríamos entrando en los 902 aproximadamente, stop loss en los 8.94, take profit en los 9.20. ¿Ok? Y como pueden ver, sería un poquito más de un 2-1. En este caso, por ejemplo, con un 0.5 arriesgaría 400.000 pesos e iría a buscar 900.000. Así que está muy bueno para aprovecharlo también en caso de que se dé esto, y esto sería en caso de que el dato de inflación salga mayor a lo esperado y que tengamos un dólar cercano a 900 ese día. ¿Ya? Ahora,
¿Qué pasaría si el dato sale mayor a lo esperado, pero estamos cercanos a los 9.12? Perdón, estaríamos comprando entonces los 9.12, ¿ya? Con un stop loss en la zona del 906 más o menos, y un take profit no en la zona del 9.20, sino que en la zona del 9.30, 9.40, ¿ya? Así que esa podría ser la otra opción. Estaríamos entrando en los 9.12, stop en 9.6, take profit en 9.30, ¿ya? Así que ambas opciones están bastante buenas, depende obviamente de dónde se encuentre el dólar el día jueves. Ahora, si el dato sale menor a lo esperado y nos encontramos cercanos a los 9.12, en ese caso podríamos hacer una venta muy buena en los 9.12 con un stop loss cercano a los 9.20, podría ser más o menos como los 9.18.5, y un take profit derechamente ya en la zona del 9, o sea, del 8.90, 8.85. ¿Ya? Así que en este caso me quedaría esta operación, como pueden ver, estaría entrando en los 9.12 en venta. Esto sería si es que el IPC de Estados Unidos sale menor a lo esperado, con un stop loss en la zona del 9.18 y un take profit en la zona del 8.90, 8.91. Así que en este caso sería un 3-1, sería una muy buena opción también. Así que ahí les dejo varias opciones con respecto al dólar para lo que es el día jueves, ¿ok? Y dependiendo de eso también vamos a tener una tendencia igual larga, o sea, si el IPC sale sobre lo esperado, lo más probable es que tengamos varios días alcistas en el dólar y vaya rompiendo niveles, los 9.12, 9.20, si rompe los 9.40, 9.55, que de hecho no es nada descabellado. Piensen que hace poco el dólar estuvo en los 850 y subió hasta los 9.97 solamente en 21 días. Solamente en 21 días se apreció un montón de plata, se apreció aproximadamente como 140 pesos. Así que en realidad podríamos ver nuevamente un movimiento agresivo en el dólar si es que se da esta proyección, ¿ya? Así que está muy bueno para estar operando el dólar. Recuerden estar atento al cobre, estar atento al dólar index, estar atento a las noticias y marcar los niveles de soporte y resistencia. Recuerden también, si quieren hacer trading de muy corto plazo, ojo con el estocástico que lo pueden encontrar acá en los indicadores como SO, ¿ok? Aplicar y les va a dar estos niveles, entonces pueden marcar con una línea horizontal entonces el nivel del 80 y el nivel del 20 para que puedan tener ahí una idea de cuándo podría venir un cambio de tendencia. Recuerden, sobre el 80 si hay cruce es una posición de venta, bajo el 20 si hay cruce es una posición de compra, ¿ya? Así que por acá ya tienen un buen indicador que pueden utilizar para el trading, o si no también, como les decía, el RSI o el MACD, que también entregan muy buena información para operar. ¿Ok? Si por ejemplo acá vemos un cambio de tendencia y el histograma pasa positivo, podría ser una muy buena opción de compra también. Así que atento al MACD que nos podría estar dando un cruce y podría significar una buena compra en dólar peso chileno. ¿Ya? Y para los que quieren operar a largo plazo, les recomiendo mirar el gráfico en velas diarias, ¿ya? Y les recomiendo entonces esperar soportes importantes. Un soporte importante podría ser aproximadamente la zona del 870, la zona de los 900, para estar comprando a largo plazo, esperando a que lleguen los 980, los 1000. ¿Ok? Así que eso, chicos. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere saber algo en específico con respecto al dólar para poder apoyarlo. Recuerden también, otro punto importante para el dólar es el Banco Central de Chile cuando emite ventas de dólares. ¿Ok? De hecho, actualmente el Banco Central se encuentra vendiendo dólares, pero cantidades moderadas, por eso no ha pegado tanto, pero hay veces que anuncia una venta grande de dólares, por ejemplo, y esto hace que baje mucho el precio. De hecho, cuando el dólar llegó a los 1060, se anunció un plan de venta de dólares gigante por parte del Banco Central de Chile, lo cual nos hizo